hacemos es analizar el dominio. Esta función tiene una particularidad, es un cociente. ¿Cuál sería su dominio? Les pregunto yo a ustedes, a ver qué me dicen. ¿Qué tendría que considerar? El dominio van a ser todos los reales menos aquellos valores que den cero. Que hacen cero el denominador. Entonces uno podría pensar que el logaritmo de x sea distinto de 0, ¿sí? Según lo que dijo la compañera. Entonces, uno lo hace igual a 0. ¿Se acuerdan cómo resolver eso? Sigue llegando la gente. Esperen. Bien. ¿Cómo resolvían eso? ¿Se acuerdan? Les pregunto acá bastante porque este tema en logarítmica y en exponenciales es bastante complejo. Y aparte tengo tiempo de tomar un mate. ¿Cómo es? ¿Cómo despejan ahí? ¿Se acuerdan? No, profe. ¿No? Bien. Entonces, era acá definición de logaritmo. Recuerden esto. Definición de logaritmo. Si ustedes tenían el logaritmo en base a de b, siendo a y b números, ¿no? Les daba un número c. ¿Pero por qué? Porque, esto yo lo escribí creo alguna vez, a elevado a la c es igual a b. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 8 es 3. ¿Por qué? Porque 2 al cubo es 8. O sea, 2 elevado a la 3 me da 8. ¿Sí? Entonces, en este caso el logaritmo tiene base 2. Pero si yo tuviese simplemente logaritmo o logaritmo natural, aunque no lo tenga escrito, la base acá es 10 y acá la base es e. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿cómo desarmaría este logaritmo? Acá no aparece, pero yo se lo voy a escribir solo para que lo tengan en cuenta. Acá sería e. Entonces, ¿uno qué pensaría? E elevado a la 0 me tiene que dar x. Y todo número, recuerden que era un número, ¿no? Todo número elevado a la 0 da 1. O sea que x tendría que ser distinto de 1. ¿Sí? O sea que sería x distinto de 1. No podría pensar todos los reales menos el 1. Pero, además, tengo que recordar, voy a escribir todo esto porque es importante, ¿eh? Tengo que recordar el dominio del logaritmo. ¿Se acuerdan qué valores adoptaba el logaritmo? Mayores a 0. ¿Se acuerdan qué valores podía tomar el logaritmo? O sea, ¿qué valores le podía poner a x? Mayores a 0. No. ¿Qué valores tomaba x? O sea, el dominio del logaritmo. Mayores a 0. Exactamente, mayores a 0. Entonces, el logaritmo admitía valores para x mayores a 0. Y ahora además estoy diciendo que tampoco pueden ser iguales a 1. Entonces, pensemos en esto. Vamos a tomar esto una rectita y pensemos. El dominio del logaritmo es desde 0 a más infinito. Pero además, no puedo tomar el valor 1. Entonces, el dominio, ¿cuál va a ser? El dominio van a ser desde 0 hasta 1, unión desde 1 a más infinito. Fíjense que valores negativos, o sea, desde el menos infinito hasta el 0, no van a poder tomar nunca. ¿Por qué? Por el logaritmo. Entonces, tengo que tener en cuenta dos cosas. Primero, esta primera condición la tomo porque esto es un cociente. Entonces, por ser un cociente, el denominador debe ser distinto de 0. Pero además, esa función ya tiene una restricción.
el logaritmo admite solo valores mayores a 0. ¿Se entendió eso? Mucha atención porque las funciones logarítmicas y exponenciales las estudiaron, digamos, con la profe, y esas cosas hay que recordarlas. Hay que recordar esta definición del logaritmo, hay que recordar que es un cociente, que además esa función logarítmica tiene algunas restricciones en el dominio, ¿sí? Sigo entonces. Hasta acá solo calculé el dominio. Ahora, una vez que teníamos el dominio, nosotros podíamos calcular las asíntotas, ¿se acuerdan? Ahora, fíjense qué va a pasar. El 1 no va a estar incluido, entonces yo voy a tener un dominio así, lo voy a escribir ahí. Entonces, cuando quiera calcular asíntotas, yo voy a recordar que los valores que están excluidos del dominio es donde uno va a calcular las asíntotas. Pero fíjense acá, hay alguien más que quiere entrar, yo tengo excluido el 1, pero de acá tengo un intervalo y de acá tengo otro. Entonces, yo voy a analizar al 1 por la derecha y al 1 por la izquierda, porque si hay asíntotas, quiero ver qué comportamiento tiene a la derecha y a la izquierda de ese valor 1. Recuerden que en la clase pasada vimos que no es lo mismo que me dé infinito que más o menos infinito, porque en la gráfica eso se traduce como va hacia arriba o hacia abajo, ¿se acuerdan? Entonces acá debo recordar esto. Fíjense que en el 0 tengo la particularidad que solo lo puedo analizar a la derecha, porque a la izquierda obviamente no puedo tomar valores. Si esperen que hay alguien que escuche que quería pasar. Vamos a permitir. Bien. ¿Está bien? Entonces, vamos a analizar asíntota vertical en 0 y vamos a analizar en 1, por derecha y por izquierda del 1. ¿Bien? Entonces, vamos a analizar asíntota vertical. Vamos a hacer el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función que era x sobre logaritmo de x. Bien. ¿A dónde tiende esto? Esto tiende a 0, ¿no? Pero esto, ¿a dónde tiende? ¿Y cómo podría responder a eso? ¿Están ahí? ¿O están durmiendo? Sí. Pero el de 0, yo quiero saber el de 0, ¿estás seguro que es ese valor que me dijiste? Tengo que recordar mínimamente, cómo es la gráfica de la función logaritmo de x. ¿Sí? Mínimamente. ¿Cómo es el gráfico de la función logaritmo de x? Eso solo debo saber. ¿Cómo es la función logaritmo? ¿Se acuerdan que cuando yo lo hacían conmigo, recordábamos esto? Piensen acá, miren, voy a hacer el dibujito del logaritmo. Logaritmo de x. Una mínima gráfica voy a hacer, ¿eh? Vamos a hacer acá chiquitito. Esto es para que lo recuerden y sepan cómo analizarlo. Si yo tengo que analizar el logaritmo, no va a ser 0 como dijiste, va a ser, en 1 va a ser 0. Va a pasar por acá y luego hace esto, la función. Esperen que acá no hace esto que puse acá. Se pega. Tiene una asíntota ahí, en 0. Este es el gráfico de la función logaritmo. Aproximado, no es exactamente así. Estoy haciendo un dibujito más o menos. ¿Está bien? Entonces, cuando yo me acerco al 0 por la derecha, esto tiende a infinito. A menos infinito en todo caso. ¿Sí? ¿Y 0 sobre infinito a cuánto tiende? ¿No quedaría 0? 0, exactamente, sí, quedaría 0. Como me dio un número, entonces voy a decir directamente, no posee asíntota vertical en x igual 0. ¿Qué va a pasar en el 0, 0? En el 0, 0 va a haber un agujerito. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de continuidad, si un punto estaba excluido del dominio, ese punto era un candidato a asíntota vertical, y si no lo era, como en este caso, que me da 0,
cuando x tiende a 0, en el 0, 0 hay un agujerito. Es un punto que no pertenece a la función. Ahí hay un agujerito. ¿Sí? Eso es lo que puedo deducir. No hay asíntota, hay un agujerito. Es un punto que no pertenece al dominio. ¿Bien hasta ahí? Bueno, ahora vamos a calcular, como dijimos antes, en x igual 1. Entonces vamos a hacer el límite cuando x tiende a 1 y lo vamos a hacer por la izquierda y por la derecha. Vamos a hacer así. De la función. Bien. Si yo hago eso, ¿esto a dónde tiende? A 1, ¿no? A 1 por la izquierda, si quieren. ¿Y esto a dónde tiende? Fíjense, si yo me acerco al logaritmo al 1 por la izquierda, ¿a dónde tiende? ¿A dónde está tendiendo? No. Yo me estoy acercando, mira, estoy viniendo... Al 0. Al 0, exactamente. Esto tiende a 0. Yo me estoy acercando acá al 0. ¿Se entiende? Pero ese 0 es negativo, porque ven que está debajo del eje X. ¿Me siguen? Entonces, en este caso, esto va a tender a infinito. Sí, pero ¿qué infinito? Menos infinito. ¿Cómo lo sé? Y este es 1, positivo. Si bien me acerco al 1 por la izquierda, no quiere decir que sea el 1 negativo, sino quiere decir que me estoy acercando con valores como, por ejemplo, el 0,9999, pero ese es positivo. ¿Se entiende? Entonces, este es positivo, este es negativo, tiende a menos infinito. ¿Sí? De manera similar va a ocurrir cuando me acerque al 1 por la derecha. Fíjense, me acerco al 1 por la derecha. Tiende a 0, pero ese 0 es positivo. ¿Se entiende? Como lo estoy analizando, ¿no? Y este tiende a 1 por la derecha. Por lo tanto, de este otro lado va a tender hacia más infinito. Ese detalle de analizar los laterales, ¿sí? Me sirve para saber el signo del infinito y cuando grafique saber si va hacia arriba o hacia abajo. Yo ya sé que acá, en x igual 1, posee asíntota vertical, ¿sí? Pero voy a hacer un mínimo grafiquito, como hicimos la clase pasada, un mínimo grafiquito chiquitito acá, y voy a pensar esto. Yo sé que acá en el 1, tengo la asíntota vertical, x igual 1, ¿sí? Ahora, ¿qué data me da esto? Que si me acerco al 1 por la izquierda va hacia menos infinito, se va por acá la gráfica. En cambio, si me acerco al 1 por la derecha, se va a más infinito, hacia arriba. ¿Se entiende ahora? La idea de por qué tengo que analizar sí o sí el signo, porque si yo hago simplemente infinito, eso no me da esta información que estoy buscando para graficar. Sí me dice que tiene asíntota, todo bien, pero cuando la quiera graficar, ahí me va a faltar alguna información. ¿Bien? Bueno, entonces ya analizamos asíntota vertical. Vamos a analizar ahora asíntota horizontal. Sí, pero pará que todavía no completamos la gráfica. Después cuando yo grafique, imagínate que la gráfica arranca de acá, ¿no? Porque dijimos que el dominio de esta función eran desde 0 en adelante, pero sin incluir el 0. Algo así va a ser la gráfica. ¿Me explico? Ahora después vemos cómo es la gráfica. Después armamos todo y juntamos toda la información, ¿sí? Pero fíjate que si el dominio empieza con 0 y 0 no está incluido, entonces ahí hay un agujero. ¿Se entiende? Ahora sí. Perfecto. Igual después reunimos toda la data para graficar. Yo acá les voy mostrando de a partecitas como hicimos la clase pasada. Vamos a analizar asíntota horizontal. Y uno debería pensar que acá debería analizar cuando x tiende a más y cuando x tiende a menos infinito. Pero, atención acá, les pongo ahí, cuando x tiende a menos infinito, no lo hago porque no es válido
porque no está incluido en el dominio. Recuerden que el dominio, habíamos dicho que era desde 0 a más infinito, digamos, de 0 a 1 y de 1 a más infinito. O sea, no tomaba valores negativos por el logaritmo que estaba en el denominador, ¿se acuerdan? Entonces, acá, si uno tendría que hacer el mismo trabajo que hicimos con las asíntotas de hacer laterales, bueno, acá uno debería pensar que debería analizar cuando x tiende a más y a menos infinito. Bueno, pero tengo que tener cuidado y prestar atención que cuando x tiende a menos infinito no está incluido en el dominio. Entonces, solamente voy a analizar el límite cuando x tiende a más infinito de mi función. Y acá va a haber otra atención que prestar, porque fíjense, ¿a dónde tiende el numerador? ¿A dónde tiende el numerador? Esperen que hay más gente que quiere pasar. Bien, perfecto. ¿Para qué le permitimos entrar a esta gente? Ahí está. Entonces, a más infinito. Pero, a más infinito. Y el denominador, para darme cuenta, me voy a fijar acá la gráfica. Esta era la función, o la gráfica de la función logaritmo natural. ¿Se acuerdan que dijimos? Entonces, si el logaritmo se va a más infinito, ¿todos de acuerdo que esto se va lentamente, pero se va a ir hacia el más infinito también? Entonces, acá estoy ante una indeterminación infinito sobre infinito. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando comenzamos en la unidad número 1, las indeterminaciones infinito sobre infinito se resolvían dividiendo por la x de mayor grado? Pero eso ocurría si las funciones eran polinómicas. En este caso tengo una polinómica y una logarítmica. Entonces, no voy a poder usar ese método para resolver. ¿Qué voy a usar? L'Hopital. L'Hopital. ¿Sí? ¿Qué me decía L'Hopital? ¿Cómo resolvía eso? Y cuando tenía una indeterminación de tipo infinito sobre infinito, derivaba la función del numerador y derivaba la función del denominador. Entonces, en este caso, derivada del numerador, 1. Derivada del denominador, 1 sobre x. ¿Sí? Y ahora, analicemos la tendencia. ¿A dónde tiende esto? ¿A dónde tiende eso que marqué ahí? A 0. A 0. Por lo tanto, el límite tiende a infinito. ¿Sí? Si tiende a infinito, entonces no posee asíntota horizontal. Por lo tanto, puede, cuando digo puede o no, tener asíntota oblicua. ¿Sí? Entonces, no tiene asíntota horizontal. Puede que tenga oblicua o puede que no también, ¿no? Entonces, vamos a calcular esa asíntota oblicua. Es que solo es más infinito, acordate. Entonces, 1 sobre más infinito, 0. Y el 0 puede ser positivo, negativo, no importa, pero ya me da infinito acá. ¿Se entiende? Si acá te daba más infinito, eso sería 0 por la derecha y acá te daría más infinito. Pero no importa si te da más o menos infinito en este caso. ¿Por qué? Porque acá te tiene que dar un número para que exista asíntota horizontal. ¿Me explico? ¿Por qué no hago ese otro análisis del signo ahí? Perfecto. Bien, entonces, sigo acá. Esperen que volví para leer. Ahí está. Vamos con la oblicua entonces. Vamos a ver si tiene o no. Entonces, para calcular m, recuerden que hacíamos el límite cuando x tendía a infinito de la función sobre o por 1 sobre x. Así lo hacían con la profe. Entonces, en este caso, para m vamos a hacer el límite cuando x tiende. Acá le puedo poner más infinito porque recuerden que menos no tiene sentido para nosotros. De nuestra función que era x logaritmo de x por 1 sobre x. Ese 1 sobre x me va a permitir, obviamente, acá simplificar la cuestión, ¿no?
Entonces yo voy a estar calculando, en realidad, el límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre el logaritmo de x, ¿sí? Y vimos que el logaritmo de x, acá, ¿a dónde tendía hace un rato? Si yo me voy hacia más infinito, el logaritmo, acá tengo la grafiquita, se va hacia más infinito, ¿no? Entonces, esto me da 0. M igual a 0. Es una pendiente que no puede ser, ¿no? Porque si yo tengo que la pendiente es 0, me va a dar una recta horizontal. Y yo estoy diciendo que esta es oblicua. Por lo tanto, eso me tiene que indicar que no posee asíntota oblicua. Fíjense que si yo quisiera calcular B, me quedaría el límite cuando x tiende a más infinito de la función, pero de la función menos m por x. Y esto se iría. Y este límite dijimos que daba infinito, o sea que b no puede ser infinito. ¿Me explico? Entonces, esto me está indicando que no posee asíntota oblicua. Si bien no tenía horizontal, uno puede pensar que tiene asíntota oblicua o no. Bueno, en este caso no posee asíntota oblicua. ¿Se entendió? Este es un caso de esos que siempre preguntan cómo puedo o no. Bueno, acá sería el caso que no, porque por lo general los problemas que estuvimos estudiando no tenía asíntota horizontal y sí tenía oblicua. Bueno, acá no. Es un caso bastante especial. ¿Bien hasta acá? Entonces ya calculamos el dominio, que fue lo primero que hicimos. Luego calculamos las asíntotas, ¿sí? Ahora vamos a calcular corte con los ejes. Sí, ahí lo pongo. Dame un segundo y ya lo ponemos. Le iba a escribir acá arriba. Era f de x menos m por x, siendo m este valor. ¿Está bien? Obviamente el límite, ¿no? Bueno, ahora sigamos. Corte con los ejes. Y acá vamos a prestar atención. Corte con el eje X es Y igual a 0. Y el corte con el eje Y es X igual a 0. Pero ahí tienen que hacer ahí una cuestión. ¿Qué pasa? X igual a 0, ¿qué pasa con eso? Ahí tienen que prestar atención. Porque lo hacen mecánicamente, ¿no? Entonces uno si va mecánicamente, dicen que harían f en 0. Entonces sería x sobre el logaritmo de x. Esto sería el 0. Y esto sería 0. Pero ¿qué dijimos con el 0? Que ese 0 no pertenece al dominio. ¿Se acuerdan que pusimos paréntesis? Tenían que ser valores mayores a 0. No podría ser un valor igual a 0. ¿Por qué no puede ser un valor igual a 0? ¿Por qué el 0 no está incluido? Agarren su calculadora, agarren su cálculo, que seguro la tienen ahí a mano, y hagan el logaritmo de 0. Y fíjense que les dice error. ¿Sí? Porque justamente la función logaritmo está definida para valores mayores a 0, no el 0. ¿Se entiende? Entonces, si no pueden tomar ese valor, entonces acá no va a tener sentido esto. Acá no va a tener sentido. Acá sí, pero acá no. Entonces, no existe este valor. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces tienen que prestar atención al dominio. En esta función en particular, fíjense que había que prestar atención en un montón de cosas. Un montón. De que venimos empezando el ejercicio, ya le dije atención acá, atención acá, atención acá. Tienen como mucha vuelta teórica. Así que hay que prestarle atención de verdad. ¿Bien? En cuanto al corte con el eje X, dijimos que Y es la que vale 0. Bueno, acá sí.
Si vale 0, recordemos que la función era x sobre el logaritmo natural de x, y esto es igual a 0, y esto es un cociente va a ser 0 solamente si el numerador es 0. El denominador no puede ser 0 porque no se puede dividir por 0, ¿sí? Entonces, el único caso es para x valiendo 0. Pero, ¿qué pasa? Ese valor, de nuevo, no pertenece al dominio. Entonces, de nuevo, vuelvo a la deducción que hicimos hoy, al principio. En 0, 0 hay un agujerito. ¿Se entiende? De nuevo vuelvo a lo mismo. En 0, 0, ahí hay un agujerito. ¿Sí? No hay una asíntota, hay un agujerito. Si hubiese asíntota nos hubiera dado el límite infinito hoy, pero no nos dio. Entonces sé que en ese lugar hay un agujerito. ¿Se entendió eso? Sí. Esa aclaración, perfecto. Hay que prestar bastante atención. Si les toca el logaritmo, espero que no les toque, mucha atención, mucha. Bueno, luego de dominio, asíntota, corte con los ejes, íbamos a lo que era crecimiento y máximo mínimo, ¿no? Analizábamos todo junto. En realidad por partes, pero bueno, se deduce todo de la misma operación. Para lo cual teníamos que encontrar la derivada primera. Derivada primera. Ahí llegó alguien. Esperen que vamos a abrirle la puerta. Esperen que pongo acá la función mientras admitimos al que llegó recién. A ver quién llegó recién. Alan. Dale, Alan. ¿Se te fue colectivo, Alan? Vamos acá. Derivada primera. Es un cociente, ¿no? Entonces recordemos la regla. La derivada del primero, 1 por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del logaritmo, que era 1 sobre x. Todo eso sobre el segundo, que es el logaritmo al cuadrado. Uno puede escribir logaritmo al cuadrado acá y es lo mismo que si escribiese el logaritmo de x, todo eso acá. Pero, ojo, que el logaritmo de x al cuadrado es otra cosa. Es distinto. Estas dos cosas son iguales, pero esta es otra, distinta. Ojo con eso, ¿sí? Acá lo que está elevándose al cuadrado es el argumento, acá todo el logaritmo de x y acá también, pero acá solamente el argumento. Así que ojo con la escritura. Bueno, fíjense que acá puedo simplificar acá esto con esto, por lo cual me quedaría que a simplificada, digamos, la expresión queda como el logaritmo de x menos 1 sobre el logaritmo al cuadrado de x. Y nadie se tienta a simplificar acá porque fíjate que acá hay una resta. Entonces, este denominador es tanto para el logaritmo como para 1. Así que ojo con eso. Entonces, una vez que hallábamos la derivada, la igualábamos a 0. La derivada. Queremos saber cuándo la derivada es 0. Obviamente que si es un cociente, el denominador no puede ser 0. O sea que el 0 va a venir del numerador. Entonces, 0 es igual al logaritmo de x menos 1. Y despejo, x. Entonces, este 1 que está negativo pasa positivo hacia el otro lado. Y acá aplico de nuevo la definición del logaritmo. ¿Qué decía? Recuerden de nuevo, yo no está puesto, pero se los pongo para que recuerden acá. Entonces, ¿cómo era? E a la 1 es igual a x. Por lo tanto, sé que E es el valor de x. Ese valor era mi punto crítico de primer orden, ¿se acuerdan? Entonces, uno debería pensar esto. No voy a escribir esto. Voy a hacer una rectita acá al costado.
Recordemos primero que acá en la recta siempre se escribe el dominio de la función. ¿Sí? Entonces, nuestra función iba desde 0 hasta 1 y desde 1 a más infinito. Bueno, pero además ahora le tengo que agregar este valor de e, ¿sí? Recuerden que ese e es más grande que 1, ¿no? Obviamente, lo pongo por acá, más o menos, ¿sí? Entonces, al agregar ese valor e, me van a quedar definidos más intervalos, 3 intervalos, ¿sí? De los cuales tengo que analizar, por un lado, el signo de la derivada en esos intervalos y luego ver qué pasa con el crecimiento de mi función. Entonces, tenía que tomar valores. Entonces, un valor que está entre 0 y 1, por ejemplo, el 1 medio o el 0,5 si lo quieren tomar en decimal. Entre 1 y e, el 2, por ejemplo. Y entre e y más infinito, el 3, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí analizamos el signo de la función. Entonces, voy a hacerlo acá abajo. Vamos a analizar el signo de la derivada en 0,5. Fíjense que en el denominador siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Y porque el logaritmo de un número puede dar positivo o negativo, pero al estar elevado al cuadrado siempre me va a dar positivo. Por lo tanto, el que me va a estar definiendo el signo va a ser el numerador. Entonces, si calculamos el logaritmo de 0,5 y le restamos 1, ¿qué nos da? ¿Positivo o negativo? El logaritmo de 0,5 menos 1. Negativo. Entonces, el signo de la derivada ahí es negativo. Vamos a hacer lo mismo con 2. Obviamente, de nuevo reitero, el denominador es positivo por estar al cuadrado y vamos a analizar qué pasa con el numerador. El logaritmo en 2 menos 1, ¿les da también negativo? Negativo. Entonces, el signo es negativo. Y vamos a analizar qué pasa con el signo de la derivada en 3. Vamos a analizar en 3. En 3 me da positivo y el denominador es positivo. Por lo tanto, el signo va a ser positivo. ¿Todos de acuerdo? ¿Chequearon las cuentas? Chequeen por las dudas, pero están bien. Por ahora vamos bien. Bien. Entonces, yo ya sé que en el intervalo, entonces, ¿qué va? De 0 a 1, la función que hace decrece. Luego, de 1 a e, también decrece. O sea, vuelve a decrecer. Vuelve a decrecer. Y luego, de e a más infinito, crece. ¿Bien? Entonces, recuerden que con eso nosotros determinábamos si existía máximo o mínimo. ¿Se acuerdan? Entonces, bien. Uy, esperen que... ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, esto me sirve para mí para determinar qué cosa el máximo mínimo. ¿Tiene máximo o mínimo? Tiene un mínimo en E. Bien, tiene un mínimo acá. Ahora, para determinar ese mínimo, debería ver cuánto vale la función evaluada en E. Recordemos que la función era x logaritmo de x. Entonces, en vez de x, sería E. Entonces, sería E y logaritmo natural de E. ¿Cuánto es el logaritmo natural de E? 1. 1. Por lo tanto, esto vale E. ¿Bien? Entonces, el mínimo va a estar en el punto E y la función evaluada en E, que es E casualmente. Entonces, está en E y E. Ese es el mínimo. Ahora, podemos decir que esta función decrece de 0 a 1, unión de 1 hasta E. Ojo, no digo de 0 a E, porque recuerden que ese 1 estaba excluido del dominio, ¿sí? Y después decimos que crece
de e a más infinito. Acá le voy a hacer esa aclaración. No digo de 0 a e. ¿Sí? No lo digo. ¿Bien hasta ahí? Entonces ya tengo mínimo, porque máximo no tiene, y dónde crece y dónde decrece. Ahora, con la misma idea, vamos a concavidad y punto de inflexión. Es la misma idea que vimos recién, pero ahora con la derivada segunda. Entonces, calculamos derivada segunda, recordando que la derivada primera la tenemos acá arriba. Habíamos dicho que era logaritmo de x menos 1 sobre logaritmo cuadrado de x. Bien. ¿Cómo sería la derivada segunda entonces? De nuevo, recordemos que es un cociente. Regla del cociente. Entonces era la derivada del primero, que es una resta. Entonces es derivada del logaritmo 1 sobre x, porque el de menos 1 es 0, ¿no? Derivada del primero por el segundo sin derivar. Menos el primero sin derivar por derivada del segundo. ¿Cómo es la derivada de la segunda parte? Bien, 2 logaritmo de x por 1 sobre x. Todo sobre logaritmo a la cuarta, ¿no? Logaritmo a la cuarta, no a la cuarta, porque esto al cuadrado es como decir logaritmo al cuadrado de x al cuadrado. O lo que es lo mismo, logaritmo de x al cuadrado, de nuevo al cuadrado. Por eso queda la cuarta. ¿Bien hasta ahí? Entonces, ahora, para resolver esto, tenemos que sacar factor común. Recuerden que acá tengo un término y acá tengo otro término. Fíjense que en común tengo 1 sobre x, si quieren, y tengo el logaritmo. ¿Lo ven? Lo estoy marcando a propósito para que sea más sencillo. ¿Bien? Entonces voy a sacar ese término. Factor común, 1 sobre x por el logaritmo de x. Si quiere, también lo podemos escribir así, miren. En vez de esto, esto. Logaritmo de x. Es lo mismo. Entonces, ahora el factor común. Acá nos queda un logaritmo de x. Menos. Y acá nos quedan 2 y este que está acá. O sea, 2 por todo este término. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Sí, sobre logaritmo a la cuarta de x. Pero este logaritmo con este, si lo dejaba escrito de esta manera, por ahí lo vean un poco mejor, se va a cancelar acá, con uno de estos. Entonces me va a terminar quedando 1 sobre x por... Y acá adentro tengo que hacer esta distributiva, ¿no? Me va a quedar logaritmo de x menos 2 logaritmo de x más 2. Por regla de signos, ¿no? Menos con menos más. Sobre logaritmo al cubo de x. Al cubo. Ahí está. Bien. Ahora, estos dos los puedo operar. ¿Sí? Tengo 1 menos 2, me quedaría menos 1. Entonces, en síntesis, el logaritmo me va a quedar, perdón, la derivada segunda me va a quedar 1 sobre x por 2 menos logaritmo de x. Lo puse así para que el positivo me quede adelante nada más, ¿eh? Todo sobre logaritmo al cubo de x. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, ¿yo qué tenía que hacer? Igualar esa derivada segunda a 0. Entonces, la derivada segunda a 0, obviamente que no voy a analizar esto, porque esto es lo mismo que pasar esto, si quieren, multiplicando por 0, se va. Si lo quieren Profe, ver de esta forma, sí.
que lo dejé así a propósito para preguntarles esto. Acá tengo una multiplicación, ¿no? Claro, en realidad no. Yo debería pensar, si una multiplicación es 0, o este término es 0, o este término es 0, como lo venimos pensando siempre, ¿no? Ahora, ¿esto va a ser 0 alguna vez? No. Bien, nunca es 0. ¿Está bien? Incluso lo podés ver, pasar la X para acá y te va a quedar 1 igual a 0 y esto es absurdo. ¿Se entiende? Quería mostrar eso para que vean ese detalle. ¿Está bien? Entonces, el 0 solamente va a provenir de este lugar. Despejamos entonces la X de acá. Ojo acá. Voy a pasar el logaritmo hacia este término para que me quede positivo. Y acá vuelvo a aplicar la definición del logaritmo. Entonces, ¿cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? Menos e al cuadrado. ¿Eh? Menos e al cuadrado. ¿Menos? ¿Por qué menos? ¿Por qué dice menos logaritmo de x? No, acá abajo no. Acá abajo lo pasamos, el menos lo pasamos bien, hacia el sí. otro lado, ¿está bien? Parece que fuera un menos, bueno, para que te lo arreglo, Marina. Ahí. No, E por 2 no, E a la 2. E a la 2 es igual a X, o sea, E al cuadrado, ¿sí? Este sería el candidato a punto de inflexión, ¿sí? Entonces, de nuevo, vuelvo a realizar mi recta. ¿Se acuerdan cómo hice hace un rato? Esperen que la voy a hacer más abajo porque acá me estoy apurando para que no me quede, me corte la llamada acá. Acá. Este es mortal. Es mortal, por eso lo quise explicar, ¿viste? Qué buena que soy, elegí uno bien. Entonces, recordá que acá iba el dominio de la función, era esto hasta 1, ¿no? Bueno, pero esto además, porque ahí acordate que en 1, además de que no pertenecía al dominio, ahí tenías una asíntota. Si vos te lo querés acordar, acá en el 1 tenías una asíntota vertical. Bien. Y además agrega acá el e al cuadrado. Bien, entonces ahora ese e al cuadrado aproximadamente es 7,4. Aproximadamente. 7,4 aproximadamente. ¿Sí? Para tener una idea, para después elegir los valores, ¿no? Obviamente, de nuevo, como hoy, voy a elegir acá el 0,5. De acá voy a elegir el 2. De acá voy a elegir, si este era 7,5, el 8. Entonces, teníamos que analizar el signo de la derivada segunda y luego acá nos daba la concavidad de la función. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar, esperen que escriba acá. La derivada segunda en 0,5, la derivada segunda en 2 y la derivada segunda en 8. Bien. Entonces, pensemos. ¿Cómo nos da en 0,5? Recuerden que la derivada segunda era esta que estaba acá, ¿no? La derivada segunda, ¿cómo nos da? ¿Positivo o negativo el numerador? Obviamente que acá siempre nos da positivo, ¿no? Sí. Sí, siempre positivo. El que cambia es acá. 2 menos el logaritmo de 0,5. Y eso es positivo también porque un número menor a 0 te da un número negativo, menos por menos más, y siempre te queda Acá te da positivo y en el denominador... Sí. Y ahí negativo. ¿Y ahí les da negativo? Entonces, ¿cómo es el resultado? ¿Es negativo? Sí. ¿Seguros? Por regla de signos, ¿no? Entonces acá el signo dicen que les da negativo. Carita, denominador, sigo por acá. Yo lo había dejado acá. ¿Cuánto es logaritmo de e al cuadrado?
2. 2. Entonces, este es el valor exacto. E al cuadrado, todo sobre 2. ¿Todos de acuerdo? Ese sería el valor exacto. Obviamente que cuando uno después va a graficar, usa la aproximación que es aproximadamente, vamos a decir, 3,7. En realidad es 3,6, 9, 4, 5 y un montón de números más. Pero cuando uno grafica, toma un decimal solo, ¿sí? Pero el valor exacto es e al cuadrado sobre 2. Ese sería nuestro punto de inflexión. Hasta ahí habíamos quedado, ¿no? Entonces, en el resumen para graficar teníamos que el dominio era de 0 a 1, unión de 1 más infinito, que tenía asíntota vertical en x igual a 1, y además en 1 por la derecha y en 1 por la izquierda, eso no lo agregué, pero en 1 por la derecha, donde estaba acá, se iba a más infinito, y por la izquierda se iba a menos infinito. Ese detalle me sirve para graficar, ¿sí? En 0, 0 había un agujerito, el mínimo estaba en E y E, recordemos que E aproximadamente es 2,7, vamos a decir así, 2,7 y 2,7, obviamente que tiene más numeritos, ¿no? Es 2,7, 1, 8, bla, 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 pero vamos a decir solo 2,7 para graficar, que dijimos que decrece desde 0 a 1 y desde 1 a E, recordemos de nuevo que E era 2,7, esto no lo pongo porque esto no lo necesitan acá, y que crece de 2,7 a más infinito, ¿sí? Y ahora completemos acá la concavidad. Dijimos que tiene concavidad hacia arriba, no lo dijimos, pero lo vamos a decir ahora, hacia arriba desde 1 a e al cuadrado. O sea, de 1 a e al cuadrado, o lo que es lo mismo, de 1 a, dijimos, 3,7. Aproximadamente. Y tenía concavidad hacia abajo, esperen que me lo copio, acá, copio, pego, hacia abajo, de 0 a 1, y de e al cuadrado a 8. Y de e al cuadrado a 8. Esa era la concavidad hacia abajo. Y tenía punto de inflexión en el punto que lo habíamos calculado acá arriba, e al cuadrado sobre 2. Bien, este era el resumen que tenían que tener en cuenta para poder graficar la función. ¿Lo pudieron graficar? Fíjense que si ustedes miran la gráfica así, esperen que voy a correr esto. Si miran la gráfica así de 1 en 1, o sea, acá en el eje X, pareciese que tuviese un asíntota oblicua, ¿lo ven? Y según los cálculos que nosotros vimos, no la tiene. Bueno, entonces, ¿qué hago? Movilicen los ejes y van a ver que empieza a hacerse como una pequeña curvatura. Justamente esa curvatura debería hacerse en e al cuadrado sobre 2. E al cuadrado era e al cuadrado sobre e al cuadrado sobre 2. Esperen que voy a hacer ese punto. Voy a marcar el punto, a ver si me deja acá. Ah, esto no lo veía, acá. E al cuadrado, e al cuadrado sobre 2. En este punto en adelante, acá comienza a hacerse la curva. Ese punto sería el punto de inflexión. Fíjense que acá el punto de inflexión, ¿qué hace? La carita está contenta, según lo que nosotros dijimos, desde 1 hasta e al cuadrado, o sea, acá hay carita contenta, desde 0 a 1 hay carita triste, y acá también hay una carita triste, solamente que no lo vemos muy bien porque en realidad tenemos los ejes de 1 en 1. Si nosotros empezamos a darle curvatura, acá debería verse que hay como una curvatura hacia abajo. No tan rápida como uno esperaría, pero ven que
está recto esto, sino que tiene una pequeña curvatura. Entonces, fíjense que esas cosas, ojo con GeoGebra, porque a veces los engaña y ustedes lo miran de uno en uno y pareciese que ahí tendría una asíntota de tipo oblicua. Y nosotros ya vimos con el cálculo que no posee una asíntota oblicua ahí. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que ¿qué tendríamos que tener en el gráfico? Dijimos que en el gráfico teníamos asíntota en x igual 1, una asíntota de tipo vertical. Esperen que le vamos a hacer como siempre en punteadito. Vimos que cuando nos acercábamos a 1 por la derecha se iba a más infinito, que es lo que está haciendo acá, se pega hacia arriba. Y cuando nos acercábamos al 1 por la izquierda, se iba a menos infinito. Acá en el 0, 0, que es una pregunta que ahí me hizo alguien hace un rato, acá es donde debería estar el agujerito, ¿sí? Porque el 0 no pertenece al dominio. Entonces, ahí en 0, 0 debería haber un agujerito. ¿Está bien? Ahí está el agujerito y después vemos que coincide que habíamos analizado el crecimiento de la función. Esa función decrecía de 0 a 1, está decreciendo. Después de 0 a E, fíjense que ese punto no lo colocamos, pero en E sería E y E, habíamos dicho hoy, E y E. Hasta ahí la función decrece y luego comienza a crecer. ¿Se ve eso? Y acá haría la caída de nuevo por la concavidad. ¿Se entiende cómo es la gráfica entonces? Sí, profe. Perfecto, ahora sí, entonces. Obviamente que pretendía que la hagan a mano, aprovechando la caída de la reunión anterior, que lo hagan a mano, pero se los quería mostrar en GeoGebra para que observen esos detalles y vean que siempre, siempre les tiene que coincidir el análisis que ustedes hicieron con la gráfica, ¿sí? El análisis y la gráfica deben coincidir, ¿sí? No pueden haber calculado algo y en la gráfica haber otra cosa, ¿sí? Siempre las dos cosas deben mantener coherencia. Un ejercicio bastante complicado, si se habrán fijado, ¿no? Entonces, aprovechando que tengo GeoGebra acá, quería elegir otro problema. Ahora, les iba a dar la oportunidad de que lo elijan ustedes, pero esperen que les voy a mostrar algo para que puedan elegir. Son largos todos los ejercicios, obviamente. Entonces, fíjense que yo les voy a ir mostrando, esta es la gráfica de la función. Les voy a ir mostrando los que quedaron, que son de este estilo, ¿no? Que tienen exponenciales y logarítmicas, y voy a mostrarles los gráficos. Entonces, este lo hicieron con la profe ya. Creo que habrán hecho la gráfica y todo, supongo, ¿no? Este es uno. Este es otro. Miren las gráficas para pensar cuál quieren elegir, para analizar. Esta es otra gráfica. Este es otro. Esperen que les cierro este. Esta es otra gráfica. Cierro este. Esta es otra gráfica. Lo cierro. Esta es otra gráfica. Lo cierro. Esta es otra. Este es otro, que es parecido al que hicimos, pero no es igual. Y esta es la última. ¿Cuál quieren analizar? Digan, 2 menos el logaritmo. Obviamente la primera parte es positiva, porque te da un medio. Después sería 2 menos el logaritmo en 2. Esa parte me da positiva también. Y en el denominador, el logaritmo de 2, todo eso elevado al cubo, me da positivo también. Entonces acá me da positivo, puede ser. Están chequeándome las cuentas, supongo, ¿no? Sí, sí. Bien. Y ahora hacemos en 8. Bueno, la primera parte es positivo. Si hacemos 2 menos el logaritmo natural de 8, me da negativo, puede ser. Y el logaritmo de 8 elevado al cubo me da positivo. Entonces el resultado de esto me da negativo. Sí. Con lo cual acá carita triste. ¿Tiene punto de inflexión? ¿Tiene punto de inflexión? Sí, en E al cuadrado. Solo acá. Acá no, porque acá hay un cambio de concavidad, pero ahí hay una asíntota. Entonces no. El punto de inflexión está acá en
e al cuadrado y la función evaluada en e al cuadrado. La función que analizamos es el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Todos los reales? Perfecto. Son todos los reales. ¿Por qué? Porque la función exponencial ya tiene de por sí dominio de todos los reales y en el exponente tiene una polinómica que también tiene todos los reales. Por lo tanto, esa función sí o sí tiene dominio todos los reales. ¿Bien? Bien. Entonces, si tiene dominio todos los reales, ¿qué va a pasar con las asíntotas? ¿No existen, era? ¿Quiénes no existen? ¿Qué asíntota no existe? La vertical. La vertical no posee asíntota vertical porque no tengo ningún valor excluido del dominio para poder calcular eso. ¿Se entiende? Entonces, la que no va a tener, en realidad, es la asíntota vertical. Asíntota horizontal puede tener, ¿sí? Entonces, vamos a calcular asíntota horizontal. Como tiene, en este caso, dominio de todos los reales, voy a tener que hacer el análisis para más y para menos infinito. O sea, voy a calcular el límite cuando x tiende a menos infinito y el límite cuando x tienda a más infinito. ¿Sí? Obviamente, pensemos acá. Si esto tiende a más infinito, ¿a dónde tiende el exponente? Uy, se fueron a ver. Ah, infinito. Claro, a más infinito. Y e, que es un número mayor que 1, elevado a la más infinito. ¿A dónde va a tender todo esto? Ah, infinito. Exactamente, a más infinito, ¿no? Entonces, esto me indica que no posee asíntota horizontal cuando, ojo acá, x tiende hacia más infinito. Ahora analicemos qué pasa cuando x tiende a menos infinito. Si x tiende a menos infinito, ¿a dónde va a tender esto? A menos infinito. A menos infinito. ¿Y e elevado a la menos infinito? ¿Qué significa e a la menos infinito? 0. 0. Tiende a 0. Recuerden cómo era la gráfica, así como recordé hace un rato cómo era la gráfica de la función logarítmica, recordemos cómo es la gráfica de la función exponencial. E a la x tiene una gráfica así. La voy a hacer más o menos para que la tengan. Esto sería la gráfica de e a la x. Corta en 1. ¿Se acuerdan que la del logaritmo cortaba en 1 en x? Bueno, la exponencial, por ser su inversa, corta en 1 en y. Y fíjense que cuando me voy hacia más infinito se va para arriba, cuando me voy hacia menos infinito tiende a 0. Entonces, ¿qué me va a indicar eso? Que posee asíntota horizontal, pero cuando x tiende a menos infinito. ¿Se dan cuenta cómo va a ser la gráfica, no? Entonces, tengan presente esas cuestiones de la función exponencial. Entonces, si tiene asíntota horizontal, entonces no posee oblicua. ¿Sí? Disculpe, profe, yo no entendí. No entendí por qué tiende a 0. Ahí te explico. No posee asíntota oblicua. Vos pensá, E es un, vamos a decirlo así, E a la menos infinito. ¿Sí? Cuando vos tenés un número elevado a un exponente negativo, se invierte la expresión, o sea que te quedaría así, ¿no? Para que quede positivo. Así es. Bien. Y e elevado al infinito es un número mayor que 1 elevado a un número muy grande. O sea que esto se va al infinito. Y un número sobre infinito es 0. ¿Está bien? Esa es una manera. Ahora, ojo que esto todo con límite, ¿no? Si no, no es válido. Ahora,
Si yo miro la gráfica de una función exponencial, ¿sí? La gráfica de la función exponencial es así. Mientras los valores de x aumentan, esto crece. Pero cuando van decreciendo, eso tiende a 0. Entonces, lo puedo ver con la cuenta, digamos, o lo puedo ver con la gráfica. ¿Ahora sí? Ahora sí, gracias, profe. Ahora sí, perfecto. Bueno, entonces no posee asíntota oblicua. ¿Bien? Solo posee asíntota horizontal de ecuación, ojo acá, y igual a 0. Esta es la ecuación de la asíntota horizontal. Ojo, cuando x tiende a menos infinito. ¿Está bien? Solo ahí. Bien. Ya hicimos entonces dominio e hicimos asíntotas. Una vez que hacíamos eso, pasábamos a los cortes con los ejes. Corte con los ejes. Entonces, vamos con el corte con el eje X. Por lo tanto, Y debería ser igual a 0. Uy, cualquier cosa escribí. Y debería ser igual a 0. Entonces, si la función era ex al cubo igual a 0. ¿En algún momento eso va a ser 0? No. No. Esto es distinto de 0. Entonces, no posee corte con el eje X. O sea, no tiene raíces. De hecho, es lógico porque ahí tengo una asíntota, ¿no? Bien. Ahora, corte con el eje, corte con, esperen que acá puse corte con X0, puse corte con X igual a 0. Corte con Y es X igual a 0. Para lo cual uno haría F en 0. Entonces sería E a la 0 al cubo. ¿Qué cuánto me da eso? 1. 1. O sea que va a cortar en 0, 1. Ese sería el corte que tiene esta función, en 0, 1. ¿Sí? Y en el eje X dijimos que no iba a haber corte. ¿Sí? O sea, no tiene raíces, pero tiene ordenada el origen. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, ahora vamos con el crecimiento. Crecimiento. Y máximo mínimo. Bueno, entonces, vamos con esto. Encontramos la derivada de la función. Lo primero que tenemos que hacer, recordemos que la función era e elevado a x al cubo. ¿Cómo es la derivada? Lo mismo por 3x al cubo, al cuadrado. Exacto, es 3x al cuadrado por ex al cubo. Recuerden que primero derivamos como e elevado a una función, es e elevado a la función por la derivada de esa función. ¿Sí? Esto es como decir así. Esto es e elevado a una función. Entonces, cuando uno lo deriva, es la derivada de la función por e elevado a la función. Así sería la regla. ¿Bien? Bueno, entonces, ahora lo igualamos a 0. Lo igualamos a 0 porque ahí vamos a encontrar los puntos críticos de primer orden. ¿Bien? Como es un producto, esto va a ser 0 si esto es 0 y esto 0, pero esto nunca es 0. ¿Por qué nunca es 0? Y porque e, que es un número mayor que 1 elevado a cualquier número, nunca me da 0. ¿Sí? Entonces, esta parte nunca es 0. Entonces, el 0 va a provenir de este primer factor. Para lo cual me queda que x vale 0, ¿no? Porque este 3 pasa dividiendo, se hace 0, la raíz de 0 es 0, así que x vale 0. Este sería entonces mi candidato a extremo. ¿Sí? O el punto crítico de primer orden, como lo quieran decir. Entonces, hacía mi recta en donde colocaba el dominio de la función, que en este caso el dominio de la función me habían dicho que era
todos los reales, por lo tanto el único valor que voy a estar incluyendo es el 0. O sea que voy a tener valores así y así. ¿Bien? Entonces, esto iba desde menos infinito a más infinito y no tengo asíntotas que agregar. Así que eso es lo que voy a analizar. Entonces, voy a tomar, por ejemplo, el menos 1 y el 1 y vamos a ver cómo es el signo de la derivada primera en esos valores. Entonces, pensemos, la derivada en menos 1. En el primer factor va a ser positivo porque es un número positivo por algo que está elevado al cuadrado, es positivo. Y el segundo factor, ¿cómo me da? He elevado a un número negativo sería, ¿no? Que sería el menos 1 elevado al cubo, pero como está elevado a una potencia impar, es negativo. ¿Me da positivo también? ¿Puede ser? ¿Sí o no? Mientras yo voy escupiendo el otro. ¿Sí o no? Da positivo, perfecto. Y en 1, también creo, ¿no? Entonces, en ambos el signo es positivo. ¿Qué quiere decir en eso? Que entonces la función acá crece. Y la función acá también crece. Entonces, ¿qué pasa con esa función? No posee, ¿qué cosa? Extremo. Perdón. Fíjense que esta función está creciendo todo el tiempo. O sea que lo que no va a tener en este caso es, no posee extremo. No posee ni máximo ni mínimo. No posee extremo. ¿Sí? No tiene ni máximo ni mínimo. ¿Bien? Pero sí tiene crecimiento. O sea que siempre está creciendo. Pero ¿cómo escribo el crecimiento? Ojo que no puedo decir crece en todo su dominio. Puedo decir eso, crece en todo su dominio, recordando que el dominio eran todos los reales. Pero fíjate que en 0, ¿qué pasa con el signo? Es 0. Entonces, para que eso crezca, tiene que ser siempre positivo. Y acá hay un 0. Entonces, cuando escribo el crecimiento, debo decir de menos infinito a 0 y de 0 a más infinito. Ojo con eso. ¿Sí? Esperen que hay alguien que quiere pasar. Ahí está. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Entonces, ese es el crecimiento de la función. Entonces, no posee extremo. No tiene ni máximo ni mínimo. Vamos con la derivada segunda, para lo cual calculamos la concavidad y lo que era el punto de inflexión. Entonces, calculemos la derivada segunda de esa función. La derivada segunda es, fíjense que la primera nos quedó un producto. Entonces tenemos que aplicar la regla del producto. Derivada del primero, 6x, ¿no? Por el segundo, sin derivar. Más el primer término sin derivar por la derivada del segundo, que coincide con lo que nosotros calculamos, que era 3x al cuadrado por x al cubo. Esa es la derivada segunda. La igualamos a 0. Igualamos la derivada segunda a 0. Y ahora vamos a tratar de factorizarlo para poder analizar esto más fácilmente. Esperen que copio esto acá y lo pegamos. Ahí va. Voy a sacar factores en común. Fíjate que tengo este factor, está en común. Y si quieren, pueden sacar 6x. O sea, una x de acá y, bueno, en realidad 6x no, 3x. Vamos a sacar así, 3x y acá, esperen que lo voy a copiar bien. Este 6, todos de acuerdo que es 3 por 2, ¿no? Entonces, si saco un 3, el factor en común me va a quedar así. Este es el factor en común, es lo que yo saco.
¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Del primer término me queda un 2. Del segundo término me queda un 3x de acá y este 3x al cuadrado. ¿Todos de acuerdo? Esperen que hay alguien más que quiere pasar. Ahí está. Bien. Ahora, esto igualado a 0. Esperen que acá puedo hacer una cuentita, ¿no? Me va a quedar así. 3x por x al cubo por 2 más 9x al cubo. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Con esa cuentita? Bien. Entonces, primero, esto ya dijimos que nunca es 0. Ya lo dijimos antes, una función exponencial. Entonces, el 0 me va a provenir de acá o me va a provenir de acá. De acá ya surge que x es 0. Ese es un valor que hace 0 la derivada segunda. Y de acá debería provenir el otro. Bueno, despejemos. 9x al cubo es igual a menos 2. X al cubo es igual a menos 2 novenos. X es igual a la raíz cúbica de menos 2 novenos. ¿Todos de acuerdo? Y ojo acá con decir que eso no existe, porque en realidad es una raíz negativa, pero el exponente es impar. Entonces, esto tiene un resultado aproximadamente es menos 0,6. 0,6057, bueno, es una aproximación. Aproximado. ¿Está bien? Entonces, fíjense que la derivada segunda va a ser 0 para esos valores. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacíamos de nuevo? Recta. Rectita. Y colocamos el dominio de la función, que esta función iba de menos a más infinito. Colocamos estos valores, entonces, ordenados, ¿no? Primero aparecería la raíz cúbica de menos 2 novenos y luego aparecería el 0. ¿Sí? Entonces me quedan determinados estos intervalos, para los cuales elijo un numerito de acá adentro. Por ejemplo, el menos 1. Por ejemplo, acá, ¿qué elegirían? El 0,5 negativo, ¿no? Y acá el 1. Y analizamos el signo de la derivada segunda en esos valores para que nos dé información sobre la concavidad de la función. Bien, entonces, derivada segunda en menos 1. Fíjense que yo lo voy a ir tomando así como tengo acá los factores. Si lo evalúo a 3x me da negativo en menos 1. Este dijimos que siempre me daba positivo, ¿no? Si yo elevo lo elevo a la menos 1 y a eso lo elevo al cubo, fíjense que me da positivo. ¿Bien? Y si después haces 2 más 9 por menos 1 al cubo, ¿no te da negativo? Entonces, esa multiplicación o ese producto te termina dando positivo, por regla de signos, ¿no? ¿Lo hice bien? Fíjense en ustedes también si está bien eso. ¿Sí? Después hacemos lo mismo con menos 0,5. 3 por menos 0,5, esperen que lo escribo acá, me da negativo. Si elevo a la menos 0,5 al cubo, ¿me da positivo? Si hago elevado, hagan las cuentas, ¿no? Créanme, no me crean todo lo que yo digo. Elevado a la menos 0,5 elevado al cubo, me da positivo. Y si después hago 2 más 9 por menos 0,5 elevado al cubo, eso me da positivo también. Entonces, por regla de signo, esto me termina dando negativo. Van chequeando las cuentas, supongo. Y en 1, bueno, 3 por 1 es positivo. E elevado a la 1 es positivo.
Y si lo elevo al 1 al cubo, lo multiplico por 9 y le sumo 2, también es positivo. Por lo tanto, por regla de signo, esto da positivo. ¿Bien hasta ahí? Entonces, una vez que hice eso, vamos a analizar la concavidad. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, a ver, desde menos infinito a la raíz cúbica de menos 2/9, concavidad hacia arriba. Carita contenta. ¿Sí? Desde la raíz cúbica de menos 2,9 a 0, carita triste. ¿Sí? Y desde 0 a 1, de nuevo la carita contenta. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, una vez que hice esos valores, ya tengo para hacer y de concluir que entonces tengo puntos de inflexión. Tengo un punto de inflexión acá y tengo otro punto de inflexión acá. ¿Sí? Entonces, fíjense, un punto de inflexión va a estar en la raíz cúbica de menos 2/9 y la función evaluada en ese valor. Y el otro punto de inflexión va a estar dado en 0 y la función evaluada en 0. La función evaluada en 0 la hicimos al comienzo. Fíjense que la función evaluada en 0 nos dio 1. O sea que sabemos que en 0, 1, además de ser ordenada al origen, es punto de inflexión. Hay un cambio de concavidad ahí. Y el otro valor deberíamos calcularlo. Bueno, hagamos entonces cuánto vale la función en la raíz cúbica de menos 2/9. Recordemos que la función era ex al cubo, o sea que sería la raíz cúbica de menos 2/9 al cubo. Raíz con potencia se cancelan, ¿no? Entonces deberían saber cuánto me da e elevado a la menos 2/9. Y eso aproximadamente me da 0,8. ¿Todos de acuerdo? Entonces, el punto de inflexión para graficarlo sería aproximadamente en menos 0,6, 0,8. ¿Bien? Y ahora la concavidad hacia arriba va desde menos infinito a la raíz cúbica de menos 2/9 y desde 0 a más infinito. Y la concavidad hacia abajo va desde la raíz cúbica de menos 2/9 a 0. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer la gráfica ahora. A ver, vamos a ver cómo es la grafiquita. Esperen que quiero ver una cosa. Bien, miro la grafiquita. Vamos a hacer lo que nos quede linda. A ver. Vamos a hacer por acá y así. Bueno, entonces, vamos para arriba. Dominio de todos los reales, por eso hice toda la gráfica completa. Dijimos que n igual a 0 tenía asíntota, pero solo cuando x tendía a menos infinito. O sea que acá, que voy a borrar con trafitos acá, no, si no. Para este lado, cuando x tiende a menos infinito, tengo asíntota vertical. Porque recuerden que y igual a 0 cuando x tendía a menos infinito. Para acá tiene asíntota, para el otro lado no. Todos de acuerdo hasta ahí, ¿no? Esa es la lectura que uno debe hacer. Luego decía, ¿dónde estoy? Acá. Que cortaba al eje Y en 0, 1. Bueno, la voy a hacer un poquito grande. Vamos a decir, acá está el 1. ¿Está bien? Ahí va a cortar el eje Y. En el eje X no cortaba, dijimos. Bien. Luego, tenemos que marcar, extremo no tenía, pero esta función siempre crece.
¿Sí? Me tengo que acordar eso. Crece en realidad desde menos infinito hasta el 0 y desde 0 vuelve a crecer. En ceros, digamos que se tiene como, ahí sería una cosa así. Piensen en esto. En 0, que justamente acá en este valor, digamos que habría una recta así. Esto haría una cosa así. ¿Se ve? Pero ahí justamente no hay máximo y mínimo porque no hay cambio de signo en la derivada, sino que la derivada sigue siempre creciendo. Por eso es que se dice que no hay extremo ahí. ¿Está bien? Bien, eso no lo puedo graficar ahora. Voy a ver si tengo algún otro punto para graficar. Sí, tengo el punto de inflexión. Tengo dos puntos de inflexión. Uno ya lo grafiqué y el otro está en menos 0,6 y 0,8. Entonces, esperen que vamos a graficar. Si acá está el menos 1, acá está el 0,5, ¿para qué te digo? Menos 0,6 estaría más o menos por acá, ponele, lo estoy haciendo aproximado, y el 0,8 positivo estaría más o menos por acá. Vamos a suponer aproximadamente mi gráfico. O sea que acá tengo un punto de inflexión. Por ahí, aproximadamente. ¿Sí? Y luego dice la concavidad. Fíjate que dice, desde menos infinito a ese punto que era el 0,6, desde menos infinito hasta el 0,6, es como carita contenta. ¿Cómo hace eso? Y viene pegándose a la asíntota y va subiendo, ¿no? Esperen que sube. Hasta ahí contenta. Y luego cambia, porque desde 0 desde ese punto de menos 0,6 a 0, carita triste, hace un cambio así. Hace así, triste. Y después se vuelve a poner contenta. ¿Hasta dónde? Hasta más infinito. Bueno, medio fea me salió. Así para arriba. Para arriba. Y fíjense que como dijimos en el crecimiento, esta función siempre crece, siempre va hacia arriba. ¿Se entiende cómo es la gráfica entonces de esta función? Miren que le dibujé horrible esto. ¿Se entendió cómo es la gráfica de esta función? ¿Alguna pregunta? No, sí, Acá me queda un 3, entonces me cambia esto. Pará, ¿eh? Gracias por avisarme. 3 acá. 3 acá, 3 acá, y acá me queda 3, ¿no? Y ahora les digo cuánto da esto. No creo que cambie demasiado. A ver, raíz cúbica de menos 2/3. Me quedó menos 0,9, vamos a ponerle. ¿Bien? Los números me van a dar igual, creo. Acá. Claro, pero acá va a cambiar, ¿no? Porque si pongo menos 0,9... No, está bien. Puedo usar los mismos valores, ¿no? Sí, queda casi igual. Queda igual. Sí, queda igual. Lo único que cambia es todos los 3 de acá. Acá van todos 3. ¿Cómo me comí esa cuenta? 3. Acá dijimos 0,9. Y ahora te digo cuánto da acá. Aproxima. Es fácil borrar acá. La función era e elevado a la menos raíz cúbica de, o sea, sería e elevado a la menos 2/3. Me quedaría 0,5, sí, 5. 5. Dije bien, ¿no? Sí. Y ahora me va a cambiar acá, pero... Gracias por avisarme, menos mal. Si no me va a quedar mal. 3, 5. 3, 5. Opa. ¿Qué pasó acá? Y obviamente en el dibujo me va a cambiar a penita. Se va a mover por acá. 0,9. Por acá no. En vez de 0,6, 0,9. Gracias por avisar.